mientras yo predicaba en un evento, cuando terminé me llamó y me dijo que yo había dañado su familia, que yo había acabado completamente con su familia y que yo cómo iba a hacer, me dijo. ¿Usted cómo va a hacer para pagar una carrera como esa con una miserableza de sueldo como la que tiene? Me dijo en ese momento. Y fue genial ver la mano de Dios en todo el proceso, porque hemos tenido pues que pasar situaciones no sencillas, pero gracias a Dios. Hablemos de una de esas situaciones no sencillas que Dios les ayudó a pasar. Creo que, creo que el momento como crucial en el que se parte la historia en dos es en el momento en el que yo salgo al ministerio. Yo salgo al ministerio un domingo y ella cumplía años un miércoles. El miércoles siguiente. El siguiente miércoles. Y ese día yo ya tenía pensado hacerlo ese día, pedirle a ella que fuéramos novios. Entonces, ese día yo me la llevé para un municipio cerca de Bogotá, a Sopó. Hay un lugar para volar parapente y el chino rudo, el que decía, ¿esos rosas para qué? Eso ni a los muertos se les deben llevar flores. Y era así, súper guache. Ahora estaba preparando una sorpresa hermosa y romántica que hasta yo preparándola, yo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué hago Yo esto? no soy así. Algo me tomó. Y entonces en ese proceso me la llevé a parapente y ese día mientras íbamos a estar volando en parapente, eso sí ahorrando y juicioso porque hay que ahorrar, muchachos. En ese proceso la idea era que cuando ella fuera a aterrizar en el parapente iba a haber un aviso grande que decía ¿quieres ser mi novia? Y por ahí quería como que nunca pudiese ella olvidar eso. Eh, Casi siempre colocar la barrera muy alta para que fuese muy difícil sacar eso de allá. Y ese día fuimos, pues fue una experiencia muy bonita. Ella en el aire, por ahí está el video, lloraba, reía al tiempo, se bajó y yo la estaba esperando con un ramo de rosas. Y Y me dice, pero di algo. Y yo, pues sí. ¿Cómo decir que no? Y Luisa, se queda de que, y ya no éramos novios acaso. no. Ah, sí, yo tengo que contar algo aquí. Y es que el día de la posesión llegó el directivo y después de la posesión, entonces, él me iba a presentar al directivo. Y él le dice, ¿pero son novios? Y yo, sí. Y yo, yo no sabía que éramos novios. Pues se lo adelanté 3 días. Claro, porque hay uno que dice como, Sí. No, claro. Uno se bota a hacer una preparación de una propuesta de esas porque ya está, O sea, ya hay un terreno abonado. ya me coaccionó desde el domingo. Claro. Y qué- ese qué día, fue lo pues, que partió? Bueno, entonces como buenos chicos cristianos y sobre todo Santiago, eso fue iniciativa de Santiago. Santiago quiso hacer algo bonito pues para oficializar eso ante nuestros papás. Entonces él quería ir con sus papás porque a pesar de que era un muchacho ya independiente, vivía con sus papás y quería hacerlos parte de algo también trascendental en sus vidas, que era el noviazgo de su hijo. Igualmente para mí, que mis papás fuesen y estuviesen enterados de lo que nosotros íbamos a comenzar. Entonces, pues se presentaron situaciones. En la primera ocasión Santiago preparó, pues íbamos a ir a jugar bolos. Primero les iba a dar la noticia alegre y luego la dura. la idea era compartir un momento y decirles pues que Luisa y yo habíamos tomado la decisión de tener un noviazgo.
pero ese día no salieron las cosas, todo se empezó a poner muy difícil porque ellos, en ese momento, pues mi suegra no estaba en la iglesia y pues obviamente había generado un proyecto para Luisa, una carrera, un futuro, y se enteró pues que yo había salido al ministerio, la cosa se empezó a poner un poquito difícil, nos citamos unos días después, ya en un sitio como más sencillo, y todo eso para decirles, bueno, Luisa y yo hemos tomado la decisión de tener una relación, de enfrentar un noviazgo. No sé cómo funciona en el mundo, dije yo, pero bajo los parámetros cristianos un noviazgo es para que termine en matrimonio. Yo no tengo la intención de tomar a su hija de la mano e ilusionarla. No, creo que la etapa para conocerse no es el noviazgo, es la amistad. El problema es que los chicos quieren como hacer esa prueba y error, ¿no? De miremos a ver qué pasa. Pues yo respeto, pero yo no quería eso. Yo había vivido experiencias fuera, antes de estar en la iglesia, difíciles, y yo me había propuesto en mi corazón tener una relación bonita. Entonces ese día cuando yo les dije pues que la intención del noviazgo era que terminara el matrimonio, se armó la grande. Pues en ese momento no pasó nada. Mi mamá y mi Claro, papá hicieron caras como de... tu mamá como una reina, como Ok. una dama. Sí, no, no nada. Entonces, bueno, todos de acuerdo, sí. Ah, bueno, gracias. Y nos despedimos y cada quien para su casa. Ese era el proyecto era que ella terminara la carrera y casarnos, tener un noviazgo mientras ella terminaba la carrera, pero cuando llegó a la casa la cosa se puso difícil. Ahí pues ya estábamos en la casa y mi mamá pues me dijo, yo la creía más inteligente, ¿saben? Estudiar una carrera tan cara para irse a fritar empanadas a un pueblo. Si quiere comenzar a depender de Dios comience desde ya. Y entonces ahí pues me quitó el apoyo de la universidad. Eso le dijo en ese momento, ¿no? Que no iba a haber apoyo, que mirara a ver qué iba a hacer. Las cosas se pusieron muy difíciles para nosotros, para vernos, para conversar, para ahora empezar a aprendernos a amar y a respetar, no solo cuando estábamos cerca, sino ahora a la distancia también, empezar a entender que había un proyecto llamado familia que valía la pena que lo viviéramos, esperar el tiempo necesario. Sin embargo, la situación se empezó a poner tan difícil, se venía la Universidad de Luisa y yo en ese momento en un acto de fe y también como de un poco de hombría, le dije a Luisa, entonces casémonos, pero se lo dije así, abiertamente, no fue una propuesta, solo le dije, trabajemos para casarnos, empecemos a proyectar esto. Tú sabes que el plan era terminar la universidad y guardar cada una del orden, de las medidas, pero no se están dando las cosas, entonces, si tú quieres, nos casamos. Y ella me dijo, vale, y yo le dije, pero que no sea como una escapatoria a tu casa, sino que sea realmente porque tú quieres formar un hogar tuyo, con tu propio proceso. Y empezamos un proceso de pagar deudas, de aprender a administrar, de pagar universidad En el noviazgo. en el Porque noviazgo. y pues esto nosotros lo hemos hablado con otras parejas y les pasa en el matrimonio. Pero por ejemplo a nosotros nos tocó desde el noviazgo porque comenzamos a construir eso. Por ejemplo, una vez yo venía, como trabajaba, pues yo me compraba mis cosas, yo trataba de no pedirle a mis papás porque yo trabajaba. Y un día, pues unimos nuestros sueldos, sacamos lo que teníamos que sacar y yo necesitaba unas medias. Y llegó ese momento como esa feminazi que llevaba dentro de decir, ¿cómo le digo que necesito para unas medias? Y de hecho exploté y fue un proceso duro y él me dijo, no, es que realmente todo eso hace parte del proceso. Ahora somos uno, ahora tú no eres la que necesita medias, ahora nosotros necesitamos medias. Claro, nos tocó hacer eso porque digamos que el proyecto
se nos adelantó un poco y nos tocó empezar como a reubicar todo en cuanto a tiempos, presupuestos. Yo no tenía mucho dinero en ese momento porque, pues seamos sinceros, la condición, pues recién salido del ministerio, no es sencilla. A mí me daba como para mi sostenimiento y un día, de hecho, predicando, recibí una llamada. Sí. Es un prerequisito para estar en Creciendo Juntos, no tener dinero, no te preocupes. Ah, bueno, listo. Menos mal, porque ese día yo recuerdo que empecé a decirle a Luisa, vamos a pagar deudas, vamos a hacer como presupuesto, vamos a organizarnos. Y ella me miraba y me decía, ¿y de dónde vamos a sacar? ¿De dónde vamos a pagar un semestre de universidad? Cuando yo había recibido una llamada unos días, pues obviamente yo amo a mi suegra hoy en día, ha sido una bendición para nuestra vida. Actualmente Ya se los contaremos. tenemos una relación muy bonita, pero en ese momento ella, su defensa de madre fue un día llamarme mientras yo predicaba en un evento. Cuando terminé me llamó y me dijo que yo había dañado su familia, que yo había acabado completamente con su familia y que yo cómo iba a hacer, me dijo. ¿Usted cómo va a hacer para pagar una carrera como esa con una miserableza de sueldo como la que tiene? Me dijo en ese momento. Y yo le dije, pues aclaremos conceptos, le dije yo, porque empezando que yo ni sueldo tengo, yo vivo de la misericordia de Dios. Y ahí en ese momento, esos mitos que yo escuchaba de niño en campamentos, me empezaron a tocar a la puerta y a hacerse realidad en mi vida. Y contesté lo que había escuchado como un mito. El Dios al que yo le sirvo me va a proveer para eso y para muchas cosas más. Y le dije, suegra, y usted un día va a tener que llegar a un pueblo a visitarnos a su hija y a mí. Y quizás solo tengamos una aguapanela para darle, pero ese día usted se va a dar cuenta que nosotros somos felices y que tenemos un hogar en las manos de Dios. Yo le dije, a usted no le conviene tampoco pelear conmigo, porque el día de mañana yo voy a tener un hijo con Luisa y se va a parecer mucho a mí y usted lo va a querer muchísimo. Oye, qué sanguinario, bro. Y claro, hoy lo contamos y ella ya nos dice, bueno, ¿la amenaza para cuándo? Oye, y pasó al altar, pasó al arrepentimiento, ¿o qué? No, todo eso fue por teléfono, fue una discusión muy fuerte y yo en mi corazón y en mi cabeza sentía a veces ganas de contestar como Santiago, de defenderse, de pelear, pero por dentro el Señor me decía, espere que ya va a llegar ese momento, Santiago. Dios da revancha y el tiempo va a permitir que las cosas se aclaren. Vive como una persona cristiana que yo me encargo del resto, fresco. Y así fue. Empezamos a hacerle y empezamos a ahorrar con difícil presupuesto. Nos fuimos a separar el colchón y cuando nos fuimos a separar el colchón, eso nos mostraban unas maravillas, eso les faltaba hablar a esos colchones, una cosa divina. Y nosotros ese día habíamos caminado como 6 horas. No teníamos ni para el almuerzo. No habíamos almorzado, estábamos en déficit de presupuesto y ese día yo le dije a la señora de la tienda, bueno, vamos a separar el colchón. Y Luisa me miró, me dijo, pero si ni siquiera hemos almorzado. y la señora toda contenta sacó la libreta y iba a separar el colchón y me dice, ¿con cuánto lo vas a separar? Y yo le digo, con 20,000 pesos. Y Luisa me mira, ¡Qué pena! ¿qué estás haciendo? Y la señora también me miró, y se empezó a reír y se reía y decía, y yo le dije, no, es en serio, tengo 20,000 pesos y mucha fe, le dije, no tengo más. Tengo 20,000 pesos y mucha fe. Si usted quiere, hacemos negocio. Y le dije, es más, en 3 meses se lo pago.
Y Luisa, no, ¿y qué está haciendo? Hasta fecha límite le puso y yo no. Porque el matrimonio es un acto de fe y vale la pena, o sea, si tú no le metes gracia a tu matrimonio, no te va a servir de nada. O sea, si vives bajo tus presupuestos, bajo tus proyectos y no aprendes a depender de Dios, pues no hay nada, no hay nada. Entonces empezamos a comprar cosas, ahora yo ya era pastor asistente, el matrimonio tenía que ser invitando a toda la iglesia, ¿de dónde plata? ¿De dónde para luna de miel? No había para anillo, yo le había dicho a ella, Ah, esa fue la otra, me dijo, yo no, o sea, estamos organizando un matrimonio, pero yo no te puedo proponer matrimonio porque pues eso puede cubrir otros gastos. Entonces yo dije, listo, pues como yo sabía, era la primera que sabía cómo era, cómo tocaba, yo dije, listo, así fue importante para mí, porque como mujer uno espera ese acto solemne, No, que no, se no. arrodille y me ruegue Ustedes que no le- esperan el anillo. Ustedes esperan que uno se postre a sus pies. Eso, ese acto de humillación. Empecemos Yo por lo estaba ahí. esperando. Y yo dije, bueno, pues está bien, no se puede, pero yo no lo hice con tristeza y de hecho lo eliminé. Yo saqué ese archivo y yo dije, listo, no se puede, hagamos nuestro matrimonio, que es lo que estamos haciendo. Comenzamos a comprar las cosas, el Señor nos comenzó a bendecir, a dar ideas, también a pasar personas porque nosotros tenemos pues, ¿cómo sería? Como no, como un precepto muy importante en nuestra familia y es no endeudarnos. Una sí, premisa. es una filosofía. Una filosofía. Es una filosofía de vida de no deudas, no deudas. Entonces, Santiago, nosotros divinamente hubiésemos podido endeudarnos a 10, 5 años para hacer una fiesta, para bueno, ni siquiera comprar nuestros muebles y comenzar endeudados y comenzar mal y pelear para... Claro, yo le dije a ella, tenemos dos opciones. Hacemos un matrimonio costoso y los primeros 10 meses vamos a estar peleando por las cuotas del banco. O ir solo por 2 horas de matrimonio para llenarle la barriga a un poco de gente. O más bien hacemos un matrimonio sencillo donde tengamos un detalle pequeño porque el matrimonio real empieza de puertas para afuera. Ese cuento de Disney de vivieron felices por siempre, usted llega después y son bolsas, cajas, Loza, ropa loza, para lavar. organice y la realidad es otra. Y tuvimos experiencias de conocer personas que habían gastado mucho dinero en su matrimonio, presupuestos muy altos, y llegábamos a visitarlos y no tenían dónde sentarse. Oye, Y espérate nosotros, ahí. Espérate ahí que tenemos que hacer esto aquí. Un stop. Aquí acaba de escribir alguien y dice, salúdenme que soy la suegra. Mi mami, un saludo muy especial a mi mamá. Un saludo saludo. especial a mi suegra. Aquí estamos hablando de las próximas elecciones. No, ya ahorita lo que sigue es la mano de Dios. Nosotros Bueno, antes de que eso. avancemos, hay que decirle a la audiencia, el matrimonio, como lo decía Santiago, es un acto en gran medida de fe, un acto de fe. Por tanto, no deberíamos endeudarse para la ceremonia del matrimonio es un gravísimo error. No lo hagan, porque esto se lo inventó Dios. Y lo que Dios se inventó, Él lo respalda. Eso sí. Gracias, Eco. En su voluntad. claro, Pues ahí se comienza a ver la mano de Dios porque Él comenzó a proveer de donde no había, de las personas que, por ejemplo, menos un día voy con alguien a mirar electrodomésticos y a mirar, porque dijimos, no, pues vamos a tener que comenzar sin unas cosas.
y decirme, escojan, ¿qué televisor quiere? Que yo se los voy a regalar. Escojan, creo que fue la nevera Que también. alguien nos dijo, yo le doy lo de la nevera, averigüe cuánto es y yo se lo doy. Pero sin decir, o sea, sin... Otras personas muy importantes, bueno, pues ya estamos echando la... Los otros suegros. Los otros suegros nos regalaron la luna de miel, bueno, y pues sí, nos regalaron la luna de miel, y así comenzaron a llegar muchas personas también. Mire, por ejemplo, Santiago, pues nos tocó apretarnos muchísimo, pero el hecho de decirles, venga, lo invito a almorzar, venga, come algo, venga, descanse, cosas así, Dios nos comenzó a ayudar de una forma increíble, increíble. Tanto así que comenzamos hasta con más de lo que comienzan muchos muchachos. Fue increíble. Nosotros amoblamos. Sí pudimos comprar el colchón. Sí, Ahí alguien dijo, sí, compramos el colchón. lo pagamos a los 3 Y a meses. los 3 meses se compró, amoblamos la casa full, hicimos un matrimonio para más de 400 personas, en donde todos pudieron participar, en donde no nos endeudamos, en donde el Señor proveyó para todo, en donde fuimos a una bonita luna de miel. Hasta quiero contarles que mi mamá no iba a ir. Ahí es donde tengo que pues exaltar lo que dice el Señor con mi familia, porque no iba a ir. Entonces yo me preparé para ir al altar sola, porque mi papá también me decía, hija, yo tengo que estar con tu mamá, yo no puedo seguir ahí. Y yo dije, entonces si voy al altar sola, pues voy sola. Y me comencé a hacer eso dentro de mí. Una semana antes del matrimonio, el Señor comenzó a organizar todo. Y en un almuerzo que estuvimos en la familia, pude tener un momento muy especial con mi mamá, decirle lo importante que es para mí, agradecerle por todo lo que había hecho a mi papá, decirles, dignificarles como padres. No salir por la puerta de atrás, no saltarse las etapas, sino cerrar muy bien los ciclos. Era algo que insistíamos. El día que salgamos de nuestras casas, nuestros papás se sientan orgullosos, que las personas que han luchado por nosotros se sientan felices, que los dignificamos, no solo la mujer, el hombre también, porque y su familia, porque en ese momento empezamos a darnos cuenta que vale la pena hacer las cosas bien para Dios, que llegaba el instante en el que Él iba ubicando cada cosa en su punto. El semestre de la universidad lo pagamos. ¿Cómo? No tengo idea, porque el Señor proveyó. Eso sí, ese fin de semana a mí me tocó predicar como 7 veces. Yo llegué toteado y al otro día llamé a Luisa y le dije, vamos a pagar el semestre, y ella me decía, ¿pero cómo? ¿De dónde? Me dijo que lleváramos nuestra alcancía, teníamos una alcancía. Entonces hasta con monedas terminamos de pagar ese primer semestre cuando éramos novios, y ahí yo dije, no, pues aquí es como Dios nos provea y hasta con monedas lo pagamos. Y una semana antes entonces Dios me permite ya estar con mis papás y con mi familia diciendo, ¿qué falta? ¿Qué necesita? ¿Qué esto? Yo ya estaba completa porque estábamos el equipo trabajando por esto. Mis papás, los dos, me llevaron al altar, estuvieron conmigo. Yo ese día antes me arreglé, el día del matrimonio me arreglé con mi mamá, fui a la peluquería con ella, estuve con ella, con mi hermana, que fue mi dama de honor. Estuve con el equipo completo y ahí Dios diciendo, yo hago las cosas completas y perfectas, ustedes no se varen, tranquilos. Lo que no sabíamos era lo que se venía también. Porque yo sí tenía la concepción de las películas de Disney, ¿no? Y vivieron felices por siempre. Pero es que el matrimonio es solo la primera parte, La ceremonia. Sí, el minuto 1 de la película. Y ahí es donde, ¿quién empieza a hablar? Bueno, es que nos da cosa a como aburrirlos, porque No, yo creo que la parte... Ustedes ni se para mí sí imaginan la parte... el impacto que están causando, así que adelante. es que no vemos los comentarios, entonces no sabemos qué está pasando. No, mejor que no los vean. Ah, bueno. Listo. No, pues en ese momento Yo tendría que decir algo muy importante, es
yo comencé a ver realmente que era a plenitud vivir bajo la voluntad de Dios. Pero se nos escapó una cosa, y es que yo le había dicho a ella que no había propuesta, Ah, sí, que el dinero de la propuesta lo íbamos a invertir en lo que ella tanto amaba, fotos. Entonces íbamos a hacer un estudio de preboda, de boda, fotográfico, y entonces nos fuimos para donde, cerquita donde tenemos unos buenos amigos, a Juancho y a Isa, que están ahí en Cogua. Nos fuimos para el Neusa a hacer nuestra sesión fotográfica de preboda, y era eso, era la sesión de preboda. No había anillo, no había nada, pues porque no había plata. Nosotros no teníamos ni para argollas al comienzo, o sea, nada, no teníamos para vestido, no teníamos para nada, nada. Todo fue por fe, dependiendo de Dios. Y eso no le pasa solo a Santiago porque es pastor, ¿no? Eso le pasa al que tenga el mismo Dios de Santiago. Oye, Y si usted cree que tiene el mismo Dios, le pasa. pero es que no ha habido la primera pareja en Creciendo Juntos que se haya casado con dinero. Y a toditos les ha bueno, ido gloria al Señor. ¿Será por algo? Sí, Claro. sí. O sea, el que no se casa por falta de recursos, Excusa. yo pienso que hace bien. Porque entrar al matrimonio sin fe es entrar mal. Porque Totalmente. para un matrimonio dirigido por Dios se necesita fe. Claro. Entonces, bueno, llegamos ese día, él quería hacer, comenzamos la sesión, y entonces Santiago, que no es nada de poses ni de nada, quería hacer una pose como la del Titanic, y así que yo abriera los hombros y los brazos y todo, y yo, Pero era mi manera de coaccionarla, porque la propuesta teníamos que meternos en el agua de la laguna, que es totalmente fría, bueno, ya iban a ser las 5 de la tarde, y hacía mucho frío. entonces el agua iba a estar congelada, y entonces yo le digo, no, eso está feo, y me dice, tú no me complaces en nada, y yo, Claro, cuando yo le propuse lo de la foto así con las manos alzadas, era para coaccionarla, y que cuando le propusiera meternos al agua no tuviese opción de decirme que no, porque ya me había dicho antes que no. Entonces yo le dije, tú nunca me complaces en nada. Con ese estrés preboda. Y entonces yo me retiré y ella se quedó como, cuando nos metimos a... llegó y dijo, ahora una foto en el agua, y yo, me quité las botas y las medias y puse el pie en el piso, y yo dije, esto está congelado. Aparte comenzamos a entrar a la laguna y era barro, o sea, era ni siquiera tierrita, era barro, y yo, Dios mío, bueno, yo calladita. Cuando sí, ahí, las fotos ahí, y a Santiago entonces comienza a decir, ¡ay, Dios mío! Y comienza a cogerse el pie, y yo, algo me picó, y yo, qué angustia. y me botó así, de espaldas al agua. Se botó, y yo dije, le dio un par, o sea, se le quedó medio cuerpo entumido, yo pensando en la ruta más cercana al hospital, yo decía, no, y ninguna sabe conducir, yo estaba pensando en lo peor, y veía que quería sacar algo del bolsillo, entonces yo dije, el celular de pronto que no se le moje, y yo lo estaba ayudando a sacar. Y yo, no, yo no. Y mientras tanto ahí, en ese barrial, cuando y mi suegra y mi cuñada me comenzaron a gritar, ¡Luisa! Y yo me comencé a angustiar, y yo decía, no, ¿qué está pasando? Cuando me dijo, mira, y yo volteé a ver, pues yo soy un poquito cieguita, miré así y decía, por el resto de tu vida, ¿serías mi esposa? Y Santiago así todo engarrotadito. Lleno de barro, las manos y las uñas llenas de barro. ¿Quieres ser mi esposa? Y yo también tenía las uñas llenas de barro porque de ayudarlo a salir, pues claro, ese anillo, qué fotos del anillo ni nada, porque esas manos todas llenas de barro. No, Pero las me propuso propuso matrimonio.
No, llenas de barro, las uñas, y después que la foto con el anillo de compromiso, y eso como si hubiéramos estado recogiendo papa todo el día. No, terrible, terrible. Oye, ¿por qué Entonces, Esa fue la propuesta. La propuesta de noviazgo fue muy romántica y la de esposos fue muy aventurera, muy peligrosa, muy de todo. ¿Pero Tuvo por de qué? todo. ¿Pero por qué? Claro, ahí yo saqué mis dotes de actor porque hice parte de un grupo que se llama Toc Toc Teatro y yo dije, me tienen que servir estos añitos con ellos y la saqué del estadio botándome y atrás el aviso y mi perrita que es una pitbull tenía un aviso en el pecho que decía, dile que sí y dijo que sí. Yo me hubiera tomado las fotos con las todas embarradas. Uy, Por ahí las diferente, tenemos. diferente. Pues sí tenemos la foto allá en ese barrial, porque eso sí quedó así. Y pues bueno, nos casamos y ahí comenzó la aventura. La buena aventura del matrimonio. Porque la luna de miel muy linda, muy especial. Nosotros fuimos al Amazonas, estuvimos con micos, fue otra experiencia pues totalmente diferente. Pero cuando llegamos a la casa y nos dimos cuenta que había que organizar, yo no sabía cocinar, ni lavar, ni nada, y había ropa que lavar, pues ya iba siendo como dolor de estómago porque había que cocinar. Ahí comenzó la aventura, ahora sí comenzó lo bueno. Nos dimos cuenta que lo más fácil del matrimonio es el hacer, lo más difícil es el ser, es decir, lo más fácil es hacer oficio, hacer mercado, Aprender a hacer cocinar. comida, pero ser paciente, ser amoroso, ser prudente, ser tolerante, ahí es donde lleva trabajo. Hay chicos y chicas que creen que porque no saben cocinar, no. Esto no es solo para mujeres, sino para hombres. Usted debe aprender a cocinar por pura cuestión de supervivencia. Ya, no tiene que ser mujer ni tiene que ser hombre, tiene que ser humano para aprender a cocinar. Y eso se aprende, el hacer es lo más fácil. Te vas a tirar una camisa seguramente, vas a quemar algo, se va a explotar algo, vamos a tener una cantidad de cosas, pero eso se aprende. Pero cuando tú colocas tu ser en realidad al trabajo de Dios y de tu pareja, es ahí donde llevas realmente un verdadero proceso. A mí, por ejemplo, me pasó algo bien interesante y es que la primera vez, y mi suegra que está por ahí es testiga, ella fue la que me enseñó los primeros días a cocinar. Ya luego ella me decía, tú vas a comenzar a experimentar, a sacar, y así fue. Pero esos primeros días yo, suegra, ¿qué hago mañana? Mi mamá también me ayudó, ellas fueron muy fundamentales ahí. La primera vez que cocinó, yo estaba en un programa de radio a las 6 de la mañana que hacíamos en Bogotá y se hace actualmente. Y yo estaba dirigiendo el programa cuando recibo un mensaje de Caritas llorando. Es que mi suegra me dijo, yo soy muy cuadriculada. Y entonces ustedes me tienen que decir 2 vasitos con agua por cada de arroz y una cucharada de este tamaño de sal. No me pueden decir una pizca de sal y no, díganme las medidas que yo así sirvo. Ella es súper cuadriculada. Tú entras a la cocina y estornudas y ella se perdió. Ella queda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se pierde de una porque es muy cuadriculada. Y mi suegra va y me dice, ten cuidado con el agua, más bien poquita agua. Entonces yo dije, nada de agua. Y pongo a pitar esas lentejas y esa olla pitadora, yo decía, debe ser que mi olla es más de otra generación y esta ya no pita, porque no ha pitado. Y se pone amarilla cuando la prenden. Se tapó. Pues se secaron las lentejas y se me quemaron. Eran lentejas al carbón. Cuando me coloca el mensaje con las caritas llorando, yo ya me sabía de esa. Y dije, ¿qué pasó? Y yo en pleno programa dirigiéndole y escribiéndole, y me dice, es que se me quemaron las lentejas. Y llorando, pero mal. Y yo salgo del programa volado para la casa. Cuando llego a la casa y ella ve que yo entro, su primera reacción, no me lo van a creer, fue esconderse detrás de la pared de la cocina, como una niña, como si hubiese hecho males.
Y yo dije, "Uy, ¿qué pasó acá?". Eso sí olía a lentejas al carbón, hermoso, una belleza. Y cuando yo entro y le digo, tranquila, eso hace parte de la escuela. Hay parejas que por ejemplo, una vez una pareja, la chica no supo comprar la carne y los vegetales quedaron feitos, ni siquiera fue culpa de ella, y el esposo pues no fue nada en contra de ella, solo dijo, uy, esto no se lo comen ni los perros. Entonces ella dijo, pues nunca más cocino y nunca más cocinó. El Señor le dio la sabiduría a Santiago para también ayudarme a darme la oportunidad del error. Pues es que yo toda la relación enseñándole a que equivocarse es algo normal, para que a las primeras lentejas de ella yo colgarla, pues iba a ser una persona incoherente. Entonces yo le dije, tranquila, y yo organicé almuerzo como en 10 minutos, y ella era llorando mal porque se daba muy duro. O sea, créanme, y yo no sé si haya alguien ahorita escuchándonos que piense igual, y decía, no voy a servir para esto, yo soy un fracaso, no sé por qué te metiste conmigo, y yo soy lo peor, y a mí me dolía escuchar a la persona que yo amo decir eso. Y yo le decía, gorda, son unas lentejas, fresca, eso se limpia, eso se bota y ya, aprendemos, no pasa nada. Pero ella se daba muy duro, ella se daba muy duro, y su peor enemigo era ella misma, porque no tenía esa oportunidad de equivocarse. Y de ahí para adelante, claro, yo trataba de potencializarle eso. Ella un día me dejó un pollo en el que se le regó todo el color, un pollo sudado, entonces eso quedó pollo como la camisa del hermano Gustavo, así, tal cual. No, era pollo fosforescente. Y yo me lo... Sí. Ella me dejó el almuerzo, yo la llamé en la universidad y le dije, amor, qué almuerzo tan rico, delicioso. Y ella, ¿de verdad te gustó? Yo sí, lo máximo. Otro día también una crema no me quería soltar y me quedó espesa. Y yo dije, pues las cremas se solucionan con papas fosforito. Eso le eché papas fosforito como así. Y él se comenzó a comer la crema y su reacción, pues no era como de, ¿qué es esto? Se la comió toda. Y yo era así pendiente de él. Cuando la última cuchara dijo, ¡uy! ¡Qué delicia esta compota! Y tratábamos de eso, de sacarle el lado positivo a cada cosa, a cada cosa negativa que nos sucedía, entre comillas. Y empezamos a vivir el proceso más difícil que incluso tocó la piel hasta de mi esposa. Y en ese momento ella traía una dermatitis atópica severa. Y había noches en donde ella no se aguantaba ni siquiera las sábanas. Porque ¿Y la piel... ustedes están en tierra caliente o tierra fría? Ahorita no. En ese momento estábamos en Bogotá. Y ahorita igual, en tierra fría. Estamos en un pueblo que se llama Albán, que es muy frío, muy frío. Pero en esa oportunidad mi esposa llevábamos como 2 semanas sin dormir porque ella se miraba a su cuerpo y decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? Y se miraba al espejo y se hacía daño hablándose. Y esa noche yo me cansé de trasnochar y le dije, mira, a ti se te va a quitar eso el día que tú aprendas a amar la condición en la que vives. El día que aprendas a agradecerle a Dios por esas manchitas que te aparecieron, ese día tú vas a pasar ese nivel. Y me acosté a dormir porque estaba cansadísimo, llevaba mucho sin dormir, y ella me miró como mal y se acostó, y a los días yo la llevé al médico y nos dijeron, pero tan raro, Luisa, eso es algo que le da a los niños y eso se supera en la adolescencia. Cuando un día yo empecé a predicar acerca del texto en el que Pablo habla acerca de las marcas del Señor Jesús que lleva en su cuerpo, Dios trató con ella y yo nunca me enteré. Cuando
ella empezó a cuidarse las manchitas que esa dermatitis le había provocado. A dejar de ocultarlas, a dejar de renegar contra el Señor y decirle, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque muchas veces le dije, yo te sirvo, yo soy una buena muchacha. Hice llorar a mis papás con el matrimonio, pero hacia allá nada más, nunca le di nada más de dolores de cabeza. Excelente estudiante, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por eso? Pero comencé a agradecer el proceso, empecé a agradecer que él estaba ahí para enseñarme, que estaba ahí para dejar en mi marca, que quería dejar en mí una huella. Y eso se comenzó a quitar. Y yo como esposo a enamorarme profundamente de sus manchas, profundamente. Y aquí es donde a mí se me corta la voz, porque muchas veces yo quise irme, pero solo se me venía el texto de la Biblia en el que dice, como Cristo amó a la iglesia. Y empecé a enamorarme profundamente de esas pequeñas cicatrices, de esas pequeñas estrías, chicos, que creen que la mujer tiene que lucir 90, 60, 90. Bájense de esa nube. La mujer real es perfecta como es, real. Y ¿saben algo? Dios empezó a tratar con nosotros, pero un día Dios, cuando ella empezó a amar eso, Dios empezó a borrar las manchas, a quitarlas de su cuerpo. Y pudimos ver el proceso de Dios en esta oportunidad en el cuerpo de ella. Y va más allá de los estereotipos y de lo estético. Es realmente el verdadero amor. Sí existe, sí pasa. No es un cuento de hadas. No es simplemente una historia mitológica. Sucede en las personas que lo quieren hacer. Nuestro pastor nos decía, ustedes deben tener en cuenta que su matrimonio va a ser lo que ustedes quieren que sea. Y siempre nos repetía eso, su matrimonio va a ser lo que ustedes quieren que sea. Y trabajamos en eso por el lado corporal, pero ya el proceso que nos costó más fue esa etapa de adaptación, que quizás no es sencilla para ninguno. En este momento, cuando empieza a sentarse el creciendo juntos. Es que esa palabra tiene tanto valor, es cuando se llega a este punto en el que ponemos a Dios en principio, porque creciendo juntos somos nosotros dos con Él, cuando lo ponemos a Él en el primer lugar, cuando lo comenzamos a decir, Señor, nosotros no podemos, o sea, por nuestras fuerzas y como somos y con nuestros defectos, o sea, esto no va para ningún lado si tú no estás, porque hay también que contarles, y lo contamos porque Dios nos permitió pasar procesos, porque por ejemplo yo me casé con un pastor, entonces yo estaba comenzando un matrimonio y también estaba comenzando un ministerio, y la gente nos ve y quizás creerá que somos perfectos porque pues, es el hombre santo del Señor, pero es que el hombre santo del Señor también estaba comenzando un matrimonio, también estamos comenzando a crecer juntos, también estamos pasando por un proceso. Hubo un momento, por ejemplo, que yo en mi casa nunca me enseñaron a pedir perdón. Entonces nosotros peleábamos y a los días nos mirábamos y nos decíamos, qué bien, listo, ya se solucionó. Cuando llego a este hogar... En mi casa no, mi papá nos podía haber acabado de pegar correa porque no lo merecíamos, y él iba y nos decía, hijo, perdóname, tú sabes que yo te amo, yo no hago esto porque te odie, sino porque te amo. Cuando llegamos y empezamos a convivir, este santo hombre de Dios me dejaba la luz del baño encendida y yo, amorcito, la luz, ay, amor, la luz. Yo, sí. Amorcito, amor, hasta que un día estábamos los dos fuera de sintonía y, Santiago, que la luz. Y usted no me... Tú a mí no me hablas así. Y pum, nos chocamos ese día y
y los dos tenemos un carácter fuerte mejor, el temperamento es fuerte el de los dos. Chocamos ese día y cuando yo veo que apaga la luz de la cocina, se entra al cuarto, se pone las cobijas y yo desde la sala yo miraba y decía, ¿qué pasó? Y me voy para el cuarto y le digo, prendo la luz y le digo, ¿tú qué estás haciendo? Y ella me dice, dormir, ¿no ve? Y yo le digo, es que en esta casa nadie se va a ir a dormir hasta que no arreglemos los problemas. Y ella me mira y me dice, yo con la última persona con la que quiero hablar es con usted. Y yo le dije, lo siento mucho, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Y nos quedábamos hablando, ese día como que medio se arregló la situación, pero a los días, Él estaba muy raro y yo decía, es que tú no me has perdonado porque tú sigues ahí como con ese raye. y yo le contesté, es que tú nunca me pediste perdón. Yo le dije, tú nunca me pediste perdón. Y creo que ahí es donde muchas parejas fallan, porque damos cosas por hecho. Y voy a decirlo así, incluso se puede llegar a tener intimidad sin perdón. Y no funciona de esa manera. No funciona. Hay que hacer el proceso real de perdón. De mirar a los ojos y decir, perdóname, fue mi culpa. Mi amor, Sí, es muy cierto. Alguna vez yo oí a alguien, persona que, bueno, cristiana también, que en el momento en que se estuviera en la habitación, había que olvidar los problemas de los casa. No es verdad. O sea, es en la casa, en la habitación, es de corazón que hay que estar con la persona. Totalmente. Entonces comienza ese proceso. Yo comencé con algo que hasta el Señor lo puso en la Biblia. Fue con la programación, porque yo no estaba a pedir perdón. De hecho, unos días tuvimos a una amiga mía del colegio en la casa y ella decía, no, es que Luisa solucionaba todo con una chocolatina, con una carta, con un detalle, algo así, pero pedir perdón nunca. Entonces yo comencé con, pido perdón, por cualquier cosa. Comenzaba, pido perdón. Era la programación neurolingüística que necesitábamos organizar en nuestro cerebro, en donde realmente el perdón hiciese parte de nuestra relación como esposos, como familia. Si no, no íbamos a poder hacer nada. Sin embargo, cuando pasábamos esas situaciones una tras otra, un día, lo único bueno de pelear con la pareja es la reconciliación. Eso es lo único bueno. Y ese día que estábamos en plena reconciliación, yo le hago a ella una pregunta y le digo, ¿te puedo preguntar algo? Y ella me dijo, sí, claro. Le digo, ¿tú ya estás preparada para nuestro siguiente problema? Y ella se ha sabido salir de lo chido. ¿Qué te pasa si acabamos de solucionar uno y tú ya te quieres meter en el otro? Pero yo quería saber y yo le dije, ¿tú ya estás preparada para nuestro próximo problema o esperamos a que nos tome por sorpresa? O empezamos a hacer un trabajo preventivo y a tener herramientas para usarlas cuando eso nos pase. O simplemente esperamos a que nos tome por sorpresa y nos volvemos a pelear, ¿o qué hacemos? Y empezamos a trabajar en herramientas reales, porque creo que a veces como familia tenemos mucha visión, pero poca misión, o sea, poca realidad. Entonces, mi visión es poder dejar las deudas como familia. Misión, dejar de pedir tanto domicilio. Tener un carro. Visión, tener un carro. Misión, dejar de pedir tanto Uber. Cosas reales, porque trabajamos a veces sobre el aire, no sobre la realidad. Y entonces en ese proceso tuvimos situaciones muy difíciles hasta que un día yo ya no aguanté más. Se acabó el pastor y llegó la persona humana y le dijo a Luisa, no hay más. Y ese día quise empacar a Luisa, ponerle moño e ir a entregársela a los papás y decirle, de acá, devuelvo su hija. Eso le gustó a mi suegra. Y realmente, voy a ser sincero,
pensamos en acabar con nuestro matrimonio, en no seguir en el ministerio, en que no valía la pena seguir en esto. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Una pantomima? ¿A qué jugábamos? ¿A ser gente hipócrita? Yo le dije, no quiero más, no quiero más. Y ella, porque ella tenía la frase de decir, me voy para mi casa. Y yo le decía, ya estás en tu casa, bienvenida a tu realidad. Y ella, que me voy para donde mis papás. Entonces ese día yo le dije, antes de que tú te vayas para donde tus papás, me acompañas donde el pastor, donde empezó esto. Y vamos a hablar con él y vamos a entregar el ministerio y vamos a decirle que no seguimos. Vamos a ser cristianos porque yo de Dios nunca me voy a alejar, pero no va más esto, Luisa. Y nos fuimos para la iglesia caminando a toda y bravísimos. Y, Decisivo, o sea, no había nada que nos pudiese cambiar y de cuando opinión. tú caminas con mal genio, caminas más rápido. Y cuando llegamos a la iglesia, yo timbré decidido. No, decidido. es que era ya una decisión Radical. ni lágrimas, nada, o sea, dijimos, ya no vas, ya no vas. Llegamos a la iglesia, timbramos. Cuando timbramos, salió el hermano que cuida la iglesia y yo le dije, hermano Remiro, hágame un favor, ¿dónde está el hermano Carlos? Y me dijo, se fue hoy para Pereira. Y yo, Y el Señor es tremendo. Sí. Y el hermano cerró la puerta y yo le dije, bueno, gracias. Cerró la puerta y quedamos los dos al frente de la iglesia de Kennedy solos. Y nos miramos a los ojos. Y ella me dijo, si tú me perdonas, volvemos a empezar. Y yo le dije, volvamos a empezar. Y ese día hicimos un alto en el camino y decidimos dejar de trabajar el matrimonio bajo nuestros esfuerzos y ponernos en las manos de Dios. A partir de ese momento hemos vivido situaciones difíciles, pero la pasamos tan sabroso, vivimos tan rico, el matrimonio ha sido una bendición y esa idea de querer acabar con eso se radicó en nuestras mentes, porque ese día entendimos algo, y es que el matrimonio no funciona bajo el término del merecimiento. Ese cuentico de que yo me merezco, de que yo no me merezco, perdóneme que yo le diga algo a usted en esta hora ya como lo que llevo adentro, que es un apasionado por Dios. Usted no se merece nada. Usted no se merecía ni la salvación y Dios se la dio. Y usted tiene esa salvación por gracia. Aunque no se merecía nada, debe comportarse como un merecedor. Es decir, yo no me merecía la restauración, pero debo comportarme como un restaurado. Yo no me merecía el perdón, pero debo comportarme como un perdonado. Usted no se merecía tener familia. Esa familia es por gracia. Y si usted la valora bajo la gracia, realmente usted va a empezar a entender el verdadero valor de la familia. Y va a dejar de pelear que no se merece, que sí se merece, que es que yo quiero, que es que porque a mí me dan tan poquito. Vívalo por gracia realmente y su matrimonio se va a ir a otra dimensión. Yo quiero decir algo acá, lo hemos hablado con mi esposo, y es que cuando hay problemas en la pareja, en el momento en que se considera la separación o el divorcio como una opción, ya no hay más soluciones. Hay que sacarla para solucionar Yo un problema. puedo hoy decir que Dios sí restaura hogares, que Dios sí da segundas oportunidades, que Dios puede volver a fortalecer hogares que parecen en crisis, que Dios puede volver a traer a hijos que parecía que no volvían. Eso es real. O personas que dicen, es que yo soy así y nunca voy a cambiar y tú vas a tener que soportarme o cambiar. Dios también cambia a esas personas, Dios también restaura vidas, Dios también sana. Yo estando casada, el Señor me permitió sanar para poder amar, sanar para poder testificar, sanar para poder decir que había un Dios que hace cosas maravillosas en la familia. Una pregunta. ¿Se pusieron de acuerdo para sustraer de ustedes, de la ecuación de su matrimonio, la opción
de no continuar más? Yo cogí una alcancía, el otro día me fui para un remate, una tienda, y compré una alcancía de barro pequeña y la llevé a la casa y le dije a ella que sacáramos una hoja y empezáramos a escribir cada uno, teníamos una semana para escribir las razones por las cuales nos habíamos casado y estábamos juntos. Y empezamos a escribirlas y a cortarlas en papelitos y empezamos a meterlas en esa alcancía. Eran nuestros ahorros, eran los ahorros que teníamos y la próxima vez que estuviésemos en crisis íbamos a tener que romper esa alcancía y hacer uso de nuestros ahorros. Solo guardamos allí esas cosas positivas, esas cosas que en algún momento empezaron mal, pero terminaron bien. Yo me casé contigo por cada cosa, empezamos a enumerarlas. Y eso está ahí en una alcancía, la tenemos ahí para nuestra próxima crisis. Y cada vez que nos sucede algo bueno, lo guardamos allí, porque vamos a volver a tener problemas, vamos a volver a tener una crisis y vamos a tener que hacer uso de nuestros ahorros y recordar por qué estamos juntos, por qué nos levantamos cada mañana a luchar entre los dos y de esa manera erradicamos esa palabra de no quiero estar más contigo, de me divorcio. Luisa, ¿ya estás lista para la próxima pelea? Sí, que se vengan las que quieran. Para las que sea, para las que sea. ¡Wow! Muchachos, qué aprendizaje, de verdad. Yo hablando con Luisa, no sé por qué, con su disposición y disponibilidad, y Su ella, espíritu. dije que iba a ir tanto por aprender, se lo pregunté a mi esposo, y de una. Y eso es lo que ha pasado esta noche. Gracias. Ahora Yo les- seguimos aprendiendo, ¿no? Estamos aquí en Albania en un nuevo proceso. La iglesia donde llegamos aquí es prácticamente una obra, un campo blanco, una obra misionera. Estamos empezando. A esta altura también pudimos ver, por ejemplo, por qué no nos casamos. Para esta temporada nosotros tendríamos que estar recién casados, pero hubiese sido muy difícil llegar aquí y haber vivido todo ese proceso. Probablemente hasta, no sé qué hubiese pasado, pero, Coge una flota y se devuelve. pero llegamos a este punto con unas bases y ahorita tenemos algo formado. Que vendrán, se vienen muchas cosas, pero esa pregunta es muy pertinente para las que sea. Ahora sí, para las que sea. Muy bien. Pienso que como pareja van a seguir viniendo situaciones adversas, pero es que no porque seamos malos o buenos, La vida. sencillamente porque es parte de la dinámica de la vida. Y cada vez las cosas que van quedándonos nos van ayudando a ir resolviendo. Por eso, Así tal es. vez los ancianos sabios enfrentan los problemas con más serenidad, porque tienen un tren de soluciones detrás. Entonces ya les es más fácil. Tienen una alcancía más grande. Eso. Queremos agradecerles porque nos aceptaron la invitación. Nosotros les teníamos en la mira de nuestro rifle desde hacía rato, pero creo que el Señor nos puso en el corazón ustedes en el momento apropiado. No le agradecemos a Dios pues esta oportunidad, porque Dios quiera que haya hablado a alguien. También en serio, gracias a ustedes por habernos abierto este espacio, porque así podemos llegar a más personas. Eso que ustedes hacen es decirle a más solteros y a más parejas casadas, decirles la única solución para este mundo es Dios. Mi esposo últimamente ha hablado con las personas y me ha quedado algo que les dice: mire, este mundo no necesita una vacuna, este mundo no necesita un sistema político, este mundo no necesita nada más sino que Dios.
Y eso es lo que le estamos diciendo hasta ahora. Hemos llegado hasta aquí y somos lo que somos hoy, es por él. Entonces, muchas gracias. Gracias. Última Gracias. pregunta, porque llevan no sé cuántas preguntas, que cuántos años llevan de casados. Completamos 2 este año. Ya en unos mesecitos. Muy bien. 2 más un noviazgo De un año. con mucha intensidad. Lo que la gente debe entender no es tanto el tiempo, porque algunos suscriben el éxito de la experiencia al tiempo, pero los procesos en ocasiones son totalmente distintos. Si nosotros hablamos con Pedro, él tendría una experiencia totalmente diferente a la de Pablo, porque fueron procesos distintos. Y si habláramos con Juan, nos diría otra cosa. Es decir, los tiempos y el proceso en el que Dios nos mete, no necesariamente el que lleva 20 años en el Evangelio o en el ministerio puede destacar más. Porque Dios puede coger a un niñito, pulirlo, A unos darle niñitos. sabiduría, 2 niñitos y meterlos en una olla a presión y hacer cosas extraordinarias. Entonces, un abrazo para ustedes desde No, Chicago. muchísimas gracias. Abrazo. Un abrazo. Que Dios, Ey, la que Dios foto, los bendiga. Pantallazo, pantallazo, amigos. la foto. Que Dios los bendiga con este proyecto que es de edificación para las personas. Simplemente rogarles a ustedes su oración por esta sencilla pareja que hoy está en Albán. Las puertas de Albán, Cundinamarca están abiertas. Esperamos sus oraciones, sus visitas, su acompañamiento a través de las redes sociales. Nuestro servicio siempre va a estar a disposición para ustedes. Lo que necesiten y a la hora que lo necesiten, cuentan con 2 personas de carne y hueso que han vivido procesos, pero que tienen una esperanza gigante en Jesús. Y un saludo especial a mi mamá. Y a mi mamá, que también estuvo ahí. A la suegra. A todos los amigos, porque habían muchos amigos allí, que incluso Isa por ahí se sorprendió hasta de que yo llorara. No, Luisa te estaba dando palo. Isa. Isa. Que lloró. Oye, pero te manda el garrotazo y te pone la inyección y que, llorón, te quiero mucho. Ella es así. Lo máximo, sí. La De queremos hecho, mucho. ella, hay una postdata, nuestra primera foto, Santiago se la mostró y ella dijo que Ella es de mis mejores amigas. Y yo le mostraba a algunas chicas que me hablaban y ella me decía, ne. Y cuando yo le mostré a Luisa, dijo, esa es. Entonces yo le hice gracias caso. a Isa que me hizo ahí la fuerza. Gracias, muchachos. Se quedan en nuestro corazón. Los admiramos. Aprendí 2 cositas esta noche con ustedes. Después les cuento porque ya se nos extiende la noche. Pero un abrazo gigante. Dios les bendiga. Descansen. Y ya saben, oren antes de dormir. Les bendiga. Dios los guarde. Un abrazo.